Pero gracias. Callados, callados, callados. Muy bien, Dios los bendiga a todos. Pues vamos a iniciar. Voy a pedir a nuestra hermana Fabiola, por favor, si nos guía en oración. Sí, Gracias. amado y hermoso Dios, a esta hora, Señor, acudimos a esta hermosa cita. Gracias, bendito Dios, por la salud que nos permites, porque nuestros 5 sentidos, Señor, están atentos, Padre hermoso. Quizás algunos de mis hermanos tengan algún padecimiento, ah, pero tú permite, Padre hermoso, que se puedan conectar a esta hora, Señor, ya que pues que ya nos resulta mucho más práctico, Señor, conectarnos y tener los estudios así para evitar traslados, para evitar que pues muchos hermanos quizás no puedan ir, les quede lejos. Padre hermoso, permite que seamos conscientes de que esto es una gran ayuda, una gran ventaja para nosotros. Permite que puedan los hermanos que tienen algún impedimento asistir, Señor, a este estudio. Es importante, Señor, es una hermosa manera de conocerte un poco más, de entender, Padre hermoso, por qué actuabas de tal manera, de entender ese versículo, Padre hermoso, que dice que eres lento para la ira. Y de verdad, Padre, hemos podido ver a través de estos estudios que eres lento para la ira, Señor. Has sido lento, Señor, desde esos tiempos hasta este día. Nos has tratado con una paciencia, Señor, que es innegable. Amado Dios, quita todo impedimento de mis hermanos, que los que nunca se han añadido puedan ser añadidos este día, puedan participar, podamos aprender algo, lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres que podamos llevarnos cada quien, Señor, a meditar a la almohada, que podamos compartirlo con la gente que quizás en este momento no se encuentra en nuestros hogares, que podamos entender, Padre, qué nos quieres decir, qué nos quieres hablar, porque tu palabra nos habla en todo momento, nos instruye en cada momento, nos redarguye siempre. Padre, yo pido que bendigas la vida de mi pastor, que es el que dirige el estudio. Te doy gracias, Señor, por los tiempos que él dispone previamente para estos estudios. Permite que calle su carne, Señor, y que seas tú quien hable, que seas tú, Señor, y tu Espíritu Santo utilizándolo como ese instrumento. Gracias, mi Dios hermoso, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, Señor. Ponemos todo lo que vamos a escuchar y todo lo que vamos a hablar, que sea para edificación de nuestras vidas, de nuestra iglesia. Oramos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Muy bien, ¿sí estudiaron capítulo 3 y 4 de Jueces? Por lo menos leerlo. Sí lo leí. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más lo leyó? Sí, sí lo leímos. Ok, muy bien. Sí. Carla también, sí. Muy bien. Pues vamos a capítulo 3, versículos 7 al 11. La opresión mesopotámica y liberación de Otoniel. El nombre Otoniel tiene origen hebreo y su significado es Dios es mi fuerza o fuerza de Dios. Se compone de dos elementos. El, que es una abreviatura de Elohim, uno de los nombres de Dios en hebreo, y Otón, que se relaciona con la palabra fuerza o poder. De tal forma que se arma ahí la palabra, ¿verdad? Dios es mi fuerza o fuerza de Dios. Ok, en el versículo 7, Israel cae en idolatría.
El pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios, olvidándose del Señor y sirviendo a los dioses de Baal y Astarte. Versículo 8, Dios los entrega al rey de Mesopotamia. En respuesta a su maldad, Dios los entregó en manos de Cusán Risataim, que significa su nombre doblemente inicuo, rey de Mesopotamia, quien nos oprimió durante 8 años. Versículo 9, el clamor de Israel. Al ser oprimidos, los israelitas clamaron a Dios y él levantó a un libertador, Otoniel, hijo de Canás, hermano menor de Caleb, para que los liberara. Versículo 10, Dios levanta a Otoniel. El Espíritu de Dios vino sobre Otoniel, quien se convirtió en juez de Israel, guiado por Dios, salió a la guerra y entregó en su mano a Cusán Risataim. Versículo 11, victoria y paz. Después de la victoria, la tierra tuvo paz durante 40 años hasta la muerte de Otoniel. Este pasaje muestra el patrón repetido en el libro de Jueces. Israel cae en idolatría, Dios permite su opresión, ellos claman por ayuda y Dios levanta un juez que lo libera y la paz reina hasta que el ciclo vuelve a empezar. ¿Recuerdan que eso lo vimos al principio? Que es algo repetitivo, un ciclo repetitivo. Ajá. Israel Sí, cae en idolatría. Luego, Dios permite su opresión. Ellos claman por ayuda y Dios levanta un juez. Y luego la paz reina un tiempo hasta que el ciclo vuelve a comenzar, ¿verdad? Ok. ¿Qué les llama la atención de esta diapositiva, de esta lectura? pues sí, efectivamente, tal como se describe, eh, había esa continuidad de etapas, como bien se menciona, pero y que muy relacionadas a ello era precisamente un tiempo de reposo hasta en tanto el juez imperaba como un líder levantado en medio del pueblo para tener la cobertura de Dios a través de este liderazgo, porque no tenían la calidad de reyes, eran solamente periodos en los cuales el Señor levantó a estos libertadores, a estos que combatían la opresión de los pueblos paganos. De ese reposo se sentían tranquilos, se sentía a gusto el pueblo y de nueva cuenta implicaba una conducta de rebelión. Caían en la rebelión y entonces al caer en esa rebelión el Señor permitía que las cosas pasaran respecto a la opresión del mismo pueblo pagano y había una retribución por esa conducta en la cual al ver las consecuencias del pueblo evidentemente clamaban en una solicitud de rescate por parte de Dios. Y durante estos años en los cuales prevalecieron los jueces, siempre prevalecía esto, ¿no? Lo cual hacía un símil de lo que era la apostasía como tal y que propiciaba la anarquía. Es decir, abandonando al Dios Altísimo y mezclándose cuando hubo advertencias previas de mucho tiempo al pueblo, repetían esta conducta de esa anarquía y haciendo viva esa parte de que el pueblo hacía lo que quería, cada quien hacía lo que quería. Y tenían que levantar de nuevo a un juez para que hubiera en ese periodo un reposo, venía la rebelión, venía la retribución, se sufría la consecuencia y se clamaba a Dios y Dios rescataba. Y no es la excepción en este tiempo, de igual manera opera hasta en tanto no se someta uno en obediencia a lo que Dios determina para nuestro propio bienestar. De inicio nada más eso quisiera compartir. Muy bien, hermano, gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Qué estudiaron? ¿Qué les llama la atención? Pues que en el capítulo 1 y 2 vemos que al principio sí consultan a Dios, ¿no? Pero después terminan haciendo las cosas como ellos quisieron y terminan haciendo, sí, lo que ellos quieren, no lo que realmente le agradaba a Dios y
y la decisión que toma Dios de dejarlos, de entregarlos a esos pueblos, de que aprendieran ya cómo era la guerra, de lo que les iba a costar tener una victoria. O sea, ya no fue como veíamos antes, ¿no? En Josué, que con Moisés, que cometían un error y se arrepentían, daban holocaustos y Dios los perdonaba. Y otra vez todo el tiempo estaba con ellos una cobertura total. Esta vez ya Dios les dice, los voy a dejar. No conocen la guerra y para que la conozcan, porque pues venían haciendo lo que querían, no lo que le agradaba. O sea, era como un disfraz, como querer apantallar que hacían lo que Dios les mandaba, pero no lo terminaban haciendo. Entonces, yo pienso que como que querían engañar a Dios y pues Dios no puede ser engañado, entonces Dios los deja de esa manera tan fuerte, porque es fuerte la consecuencia que ellos tienen. Es muy, muy fuerte esa consecuencia y vemos cuántos años estuvieron sometidos y pues hasta que empiezan a llegar estos libertadores, ¿no? Que por ejemplo, Otoniel, ¿no? Les da 40 años de paz, pero primero es que los entrega. Nada más, sí, Nada más. nada más, detalles. Esos 40 años, estamos hablando de una generación. Otra vez 40 años. Ujú. Gracias. Ok, los demás, ¿qué les llama la atención? Pastor, a mí hasta me enoja, ¿Por qué? porque digo, ¿por qué son tan necios? ¿Por qué tienen que padecer? ¿Por qué tienen que pelear? Si viven un tiempo en paz y conocen esa paz, ya la disfrutaron, ¿por qué son tan necios y vuelven otra vez a lo mismo? Pero trayéndolo a nuestro tiempo ahorita, yo lo asocio mucho a nuestro primer amor. Cuando estamos enamorados de Dios, queremos hacer todo lo que Dios manda, todo lo que Dios nos pide, todo lo que leemos queremos hacerlo, estamos enamorados. Pero también después de un tiempo, ese enamoramiento se acaba y Ujú. volvemos a hacer lo que se nos da la gana. Y digo, Señor, ¿por qué seguimos siendo tan necios? ¿Por qué no podemos entender qué tenemos que vivir? ¿Por qué tenemos que pasar momentos tan difíciles cuando ya hemos disfrutado de cosas tan maravillosas? ¿Por qué tenemos que volver? ¿Por qué el ser humano regresa? ¿Por qué somos necios? Interesante, hermana. Pues es todo lo que puedo decir, pero hasta me enojo cuando lo leo. Digo, ay, ¿por qué son tan necios? ¿Por qué tantas veces? ¿Y cuánta gente muere cada que eso pasa? Tiene que morir mucha gente. ¿Por qué? Porque tiene que morir gente cuando Dios no es un Dios que le agrade el que la gente muera. Muere porque somos necios y desobedientes y de alguna manera pues nos hace recapacitar, ¿no? Así Es es. todo lo que le puedo aportar. Muy bien, hermana, muy bien. Ya no me voy a enojar. Ya no sé. Ah, sí, un celo santo. No, eso sí. Está bien. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, con la anuencia, desde luego. Eh, Evidentemente que algo que resalta aquí, como bien lo decía mi hermanita Carmina, es una postura de necedad. La palabra de Dios dice, el necio exhibe su necedad. Y era tal la necedad del pueblo en ese momento que, si haciendo un símil de lo que pudiera ser un adulterio a nivel de lo que se tipifica como tal, que es la relación sexual con una persona que no es la esposa o el esposo, cuando se hacía delante del Señor en su templo, que era lo que operaba en ese tiempo y en ese contexto histórico por parte del pueblo en relación a los pueblos cananeos al mezclarse,
la ofensa es todavía doble en el orden de que pues si de oídas se entera el afectado, el perjudicado del adulterio, pues como que es de oídas, pero ya verlo de frente como que el nivel de ofensa es mayor, cuanto más en tratándose del Dios Santo y Altísimo Señor. Y evidentemente que el Señor permite que aparezca Kusan Risataín, que quiere decir precisamente doblemente inicuo, y en otras traducciones doblemente impío. ¿Y a qué yo voy con esto? El adorar, el obedecer a Dios que nos llena de poder porque estamos bajo su cobertura, su respaldo, su protección, su bendición. El obedecer es inversamente proporcional al hecho de estar alejado del paganismo, de estar alejado de lo malo o de lo que fractura la relación con Dios. Pero de igual manera, el paganismo, la apostasía, la mala conducta, al crecer es inversamente proporcional a la santidad que demanda el Señor. Por ende, cuando alimentamos precisamente la carne, merma nuestra relación y se fractura en el ejercicio del pecado delante de Dios. De tal manera que en el contexto histórico propio del pueblo de Israel, a la hora de mezclarse con todos los feos, los cananeos, los jerjeseos, los amorreos, todos estos, evidentemente empezaron, como lo dice el texto acertadamente que nos presenta nuestro pastor, empiezan a adorar lo que suple al Dios Altísimo, que es a Baal y Astarte, que eran solamente una connotación de la promiscuidad gigante que había en el sentido sexual respecto a estos pueblos paganos y que en esa idolatría que satisfacía solamente un carácter hedonista, que quiere decir hedonismo, que solamente va en función de vivir en placer, profesaban sus adoraciones. Desafortunadamente, como bien lo acertadamente lo dice mi hermana Carmen, esa necedad ante los ojos del Señor causaba esa irritabilidad del Señor y decía, ¿quieres vivir esta experiencia de tu apostasía, de tu idolatría, de tu necedad? Adelante. La retribución va a ser de la manera que tú mismo estás demandando. Porque si aquí lo leemos de una manera amable, en medio de un estudio que nos edifica y nos une en ese amor como hermanos para conocer de la palabra de Dios, la realidad de la opresión de esos pueblos cananeos cuando estaban sobre Israel era de manera terrible, despiadada y en sometimiento tal que se convertía en una conducta infrahumana. Nada más quería aportar eso. Muy bien, hermano, gracias. Hablando un poco de lo que dices, yo le pondría el nombre de infidelidad a Dios. Correcto. Ok, gracias, hermano. Hermana Carla, adelante. Hermana Carla, no la escuchamos. No, ¿Ya me escuchan? ahí apenas ya. Perdón, es que son mis audífonos. A mí me causó mucho interés como a pesar de todo Dios tiene el control, porque estaba leyendo al principio que Dios dejó a los 5 pueblos, o sea que entre ellos. Y bueno, eso me hace pensar que pues Dios ya sabía lo mejor que iban a fallar. Y cuando le desobedecieron, era lo que se hablaba la vez pasada, una cosa es remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. A lo mejor ellos sintieron remordimiento, ¿no? Pero volvían a lo mismo. Pero aún así Dios les mandaba jueces que los liberaran. Entonces, a mí me asombra mucho cómo a pesar de que ellos fallaban y cada vez se iban como hundiendo más, siempre Dios les mandaba a alguien, ¿no? Y vemos a un Dios bueno, a un Dios justo, porque a veces Dios no quiere, pues sino que nos perdamos o que
estemos alejados de Él, pero también si nosotros seguimos en lo mismo, empecinados en lo mismo, pues Dios al hijo que ama corrige, ¿no? Entonces, pues sí, te vas a tener que, son las consecuencias de tus actos, pero Dios siempre está ahí, ¿no? Vemos su misericordia, cómo Él nos regresa con amor. Ujú. Interesante, ¿eh? Wow. Lo vuelvo a decir, infidelidad, ¿verdad? A Dios. Y realmente Dios es bueno, pero pienso que muchas veces se abusa de ese atributo de Dios. Al cabo me va a perdonar. Al cabo ahí está su hijo pagando en la cruz por mis pecados. Ok, Dios tiene mucha paciencia en este momento, pero ciertamente se sabe que esa paciencia tarde o temprano se va a terminar. ¿Sí? Hemos hasta ahorita conocido a un Dios amoroso, ¿sí? Pero no hemos conocido del todo a un Dios justo. ¿A qué me refiero? En que va a impartir justicia. Justicia, Al alma que pecare, esa morirá. esa morirá. ¿Sí? Lo vuelvo a decir, Dios no ha cambiado en nada. Él sigue siendo Dios. Amén. Interesante, ¿eh? Todo lo que están diciendo. Muy bien. Ahí en el punto 3, no, 4, perdón. Dice, Dios levanta a Otoniel, versículo 10. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel, quien se convirtió en juez de Israel, guiado por Dios, salió a la guerra y entregó en su mano a Cusán Risataim. Ok, aquí quiero enfatizar lo que ya habíamos estudiado alguna vez, que el Espíritu de Dios no es como opera hoy en día. Ajá, en aquel tiempo el Espíritu de Dios solamente venía por lapsos de tiempo sobre la persona para cumplir un propósito divino, ¿sí? Y después era retirado. ¿Sí? A partir del Pentecostés, pues se da la promesa por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, les conviene que yo me vaya porque dentro de no muchos días vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Ajá, entonces una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo y queda en una forma permanente, pero debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo, puesto que podemos contristar o entristecer a través de nuestras malas acciones, de nuestra mala forma de vivir, entristecer al Espíritu Santo. Y lo que es peor, hasta apagar el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, el cual nos ha sido dado, perdón, como las arras de la herencia que habremos de recibir, de las promesas que tenemos en Dios. ¿Sí? Tenemos una gran ventaja nosotros en este tiempo, pero en aquel tiempo solamente el Espíritu de Dios operaba de cierta forma. Y quiero que noten que es hasta ese momento que viene el Espíritu de Dios sobre Otoniel, que lo convierte en juez. Esto habla de que es algo dado directamente por Dios. No es que se levantara cualquier persona y yo voy a ser juez y voy a libertar al pueblo. No, 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 no es así. Siempre hay un llamado divino. Ajá. Entonces viene el Espíritu de Dios sobre Otoniel, es guiado por Dios, pero noten esto. También sale a la guerra. Ok, ¿qué piensan de esto que estoy diciendo? Sí, debe haber una congruencia entre el instrumento de justicia que Dios implementa para sus propósitos Ujú. y que va implícito en el nombre de Otoniel. Dios es mi fuerza o fuerza de Dios, que vino sobre él como ese instrumento de juicio sobre Husán Risataín. Y aquí vemos de manera análoga, y es bien interesante, hermanos, Ujú. cómo es que en su momento
se habla en la escritura de que acaso porque predomina el pecado, habemos de pecar, o donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Evidentemente que aquí, si entendemos que Cusán Risataín es doblemente inicuo, doblemente impío, por encima de ello, por encima de ese pecado, de esa condición, de estos pueblos paganos de los cuales era el rey este hombre, vino el Espíritu de Dios en esa gracia, ¿verdad? Por parte del Dios Altísimo sobre Otoniel, para que ejerciera ese poder y erradicara el pecado. Vemos qué tan interesante es cómo ese Dios que bien comenta nuestro pastor es el que ha sido, es y será de manera permanente. Y es el tiempo de que hoy sigue siendo el mismo y de la misma manera que en gracia nos permite someternos en obediencia para tener ese poder de Dios, lo fue en ese momento, ¿no? Nada más. Muy bien, hermano. Muy bien, muy bien. Entonces, queda claro lo del Espíritu de Dios, que solamente posaba con un propósito por un tiempo y después era retirado. Así, adelante. Sí, buenas noches. Hola, hermana, adelante. Mire, bueno, pues yo de lo que usted está diciendo y estoy entendiendo y de lo que también he estado pues estudiando, Ajá, me queda muy claro acerca de cuando tú contristas al Espíritu Santo de Dios y tú lo contristas aún a pesar de que nosotros sabemos que somos pecadores, digamos, constantemente, cuando tú pecas, el Espíritu se contrista. Y volverlo como a hacer como arder, no es una forma muy sencilla de volverlo a hacer. Cuando el Espíritu Santo te dice, ora, y tú no oras, lo contristas. Cuando tu esposo o tu esposa te piden a lo mejor un favor y tú a lo mejor contestas de una manera grosera o te comportas de una manera grosera, lo contristas. Cuando tú no amas a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a los hermanos en la iglesia, cuando tú no amas a tus vecinos, cuando tú no has perdonado, cuando tú no has dejado la amargura, cuando tú no has dejado el rencor, cuando tú no has dejado el enojo, cuando tú no has dejado la ira, todo eso contrista al espíritu. Entonces sí es muy, muy, muy importante, porque en ese entonces venía el espíritu y tomaba a alguien. Ahora el espíritu vive en nosotros y el espíritu siempre nos está redarguyendo lo que está mal, lo que está bien, pero cuando tú no obedeces, es cuando tú contristas al espíritu. Y por eso no tienes ganas de leer, no tienes ganas de congregarte, no tienes ganas de nada, o sea, de hacer lo bueno delante de Dios, no tienes ganas de hacerlo porque lo malo ya lo traes implícito. Entonces, la verdad es que contristar al espíritu o dejar que el espíritu se apague dentro de nosotros es algo muy, como muy devastador. Yo creo que lo peor que nos pudiera pasar es que el espíritu ya no nos hable, ya no nos redarguya, ya no sintamos nada cuando pequemos, cuando hagamos algo malo, ya no sentimos ese dolor de decir le fallé al Señor, ya no tengo ganas de ir, ya no tengo ganas de hacer, ya no tengo ganas de esto, ya no tengo ganas del otro. ¿Por qué? Porque tu espíritu está apagado, ya no está encendido. Entonces, hacerlo otra vez, porque también tú tienes que poner de ti para que vuelva a arder, porque tú tienes que buscar, porque tú tienes que clamar por esa presencia, porque tú es tu responsabilidad, es, es como más pecaminoso que tú hagas contristar al Espíritu Santo de Dios, porque es Dios mismo dentro de ti. Entonces sí es algo sumamente importante que nosotros no dejemos apagar esa llama, ese Espíritu Santo de Dios. Es algo tremendo, es algo que sí tenemos que recapacitar y entender que, que si el Espíritu de Dios dice que mora en nosotros y que nosotros somos su templo, ¿cómo está nuestro templo? ¿Cómo está? correcto, hermano. Profundo lo que está diciendo, ¿eh? Volver a encender ese fuego y no por uno mismo, sino el Espíritu Santo que vuelva a arder en el corazón, es algo que cuesta mucho trabajo. Sí, sí, Se requieren lágrimas, se requiere sí. lo que decían hace rato, arrepentimiento sincero. Sí, gracias, hermana. Gracias por tocar ese punto. Ok,
Entonces viene la victoria y la paz, ¿verdad? Y después de esa victoria que da Otoniel, dice que la tierra tuvo paz durante 40 años. En 40 años pueden suceder muchas cosas. 40 años de paz hasta que nuevamente el pueblo se vuelve a olvidar. Nuevamente el pueblo cae en un, ¿cómo lo puedo decir? En desobediencia, en confianza de sí mismos, todo está bien y poco a poco se va olvidando de Dios. Y nuevamente viene entonces la opresión de alguien nuevo, ¿verdad? Y es lo que vamos a avanzar. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? ¿Quién dice yo? Sí, yo lo leo. Ok, Carla, por favor. Opresión moabita y liberación de Ahod. Capítulo 3, versículo del 12 al 31. El nombre Eglón tiene origen hebreo y su significado más probable es ternero o becerro, asociado con la idea de redondez o algo voluminoso. El nombre Ahod o Ehud tiene origen hebreo y su significado es el que alaba o unido. El nombre puede reflejar una relación cercana o comunión con Dios, o bien la idea de estar consagrado para un propósito especial. Algunos estudiosos sugieren que el nombre de Samgar podría estar relacionado con el término espada o guerrero, dado el contexto de su actuación y astucia en la Biblia. Israel vuelve a pecar y cae en opresión. Versículo 2. Después de la muerte de Otoniel, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Como consecuencia, Dios permitió que el rey Eglón de Moab los dominara. Eglón de Moab forma una alianza y conquista Jericó. Versículo 3. Eglón reunió a los amonitas y amalecitas, tomó la ciudad de las palmeras, Jericó, y subyugó a Israel por 18 años. El clamor de Israel y el levantamiento de Ahod. Versículo 14 y 15. Al estar bajo la opresión de Moab, Israel clamó a Dios, que levantó a Ahod, un juez zurdo, para liberarlos. Ahod fue enviado con tributo al rey Eglón. Ahod asesina a Eglón. Versículo del 16 al 23. Ahod, quien había escondido una espada de doble filo, engañó a Eglón para estar a solas con él, aprovechando el momento. Ahod lo asesinó clavándole la espada en el vientre y luego escapó. Ahod libera a Israel en la victoria sobre Moab. Versículo del 24 al 29. Después de matar a Eglón, Ahod dirigió a los israelitas en una emboscada contra los moabitas, matando 10,000 guerreros y asegurando la victoria de Israel. Paz en Israel por 80 años. Versículo 30. Tras la derrota de los moabitas, Israel tuvo paz durante 80 años. Después de Ahod, Sangar, otro juez, mató 600 filisteos con una aljijada de bueyes, liberando a Israel de sus opresores. Ok, gracias. Gracias, hermana Sí. Carla. Interesante, ¿verdad? Estos versículos. ¿Qué les llama la atención? Ya vimos el ciclo repetitivo. Otra vez el pueblo de Israel desobedece y otra vez Dios levanta un libertador, ¿verdad? Un juez. ¿Qué les llama la atención? De uno en Bueno, uno, ¿eh? Adelante, hermana. así como Dios ocupó al pueblo de Israel para que Israel fuera un pueblo para castigar a las demás naciones paganas, que era, digamos, su espada de Dios. Ajá. Asimismo, ahora Dios ocupa a los pueblos paganos para hacer una espada contra ellos mismos por la misma desobediencia. Entonces, Dios ocupó a esos pueblos paganos para, dice que para probar al pueblo de Israel, Ujú. para ver realmente si ellos iban
como a recordar o como a hacer lo que Dios les había dicho hace tanto tiempo y tantas veces. Entonces ahora, sí, los pueblos paganos se vuelven en contra de uno, pero permitido por Dios. Eso es como muy, muy impresionante. Ujú. Y luego aparte dice que tomó la ciudad de las palmeras, la ciudad de Jericó, una ciudad que el pueblo de Israel conquistó, pero no por ellos, sino por Dios. Ahora ellos eran conquistados. Así es. Y cuando también dice que él era un zurdo, los zurdos no eran bien vistos, los zurdos eran como menospreciados por todas las personas. Pero Dios levanta a quien quiere, dice él, toma a quien quiere y hace con él lo que él quiere. No es de que si yo soy diestro o no soy diestro, yo soy muy bueno para hablar o soy muy bueno para orar o soy muy bueno. No, Dios toma al que él quiere. Para Dios no hay que tú tengas como un defecto, porque él tomó a muchas personas que tenían defectos y los levantó y fueron grandes, entre comillas, Ajá. grandes personas usadas por Dios. De lo vil y despreciado del mundo, dice la Ajá, palabra. sí. Ujú. Así también, Adelante. perdón, todavía continúa la No, hermanita no, no, Luz. está bien, está bien. Ay, perdón. Bueno, sumado a lo que Adelante, hermano. comenta respecto al juez zurdo, el Señor sabe que efectivamente, como lo describe nuestra hermana, eran considerados como inhabilitados los zurdos. Y en esa subestimación, el Señor usa a Od, que quiere decir el que alaba o el que está unido a Dios, que Ujú. lo levanta como juez, lo usa en el sentido de no esperaba Eglón que pudiera recibir un ataque de un zurdo, porque siempre tendían a revisar propiamente el mover diestro. Una espada Ujú. debe de ir para un diestro del lado izquierdo para tener la habilidad al desenvainar y usarla. En el caso de la sorpresa de Eglón respecto a Od fue que sin esperar el movimiento de la mano zurda desenvainando del lado derecho o el uso de esa espada doble usándolo, pudiera propiciarle esa herida que traspasó el vientre hasta lo que es la empuñadura de Ujú. doble filo. Y describe en el mismo capítulo de una manera tan gráfica que se ve de verdad muy, muy fuerte, ¿no? Porque sí, Grotesca. Ajá. grotesca, bien dicho, esa es la palabra, mi pastor, grotesca, así lo narra, pero hablaba precisamente de que si gráficamente salió de este rey que le denominaban demasiado grueso, demasiado gordo, era precisamente porque este había engordado de tal maldad, había engordado ya más que el aspecto físico en su vicio, en su pecado de gula, era de ese engordar de poder, de opresión, de, de idolatría sobre el mismo pueblo de Israel. Ujú. Y aquel que alaba a Dios, fidedigno, alabador de Dios, fue el escogido para decirle a este rey, el Señor te dice esto, ¿no? Y le clavó la espada, calla, y le clavó la espada, ¿no? De tal manera que vemos la soberanía del Señor a la hora de efectivamente usar algún instrumento de justicia, en este caso a otro. Nada más era eso. Muy bien, hermano. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Pastor, ¿le puedo Sí. hacer una pregunta que Adelante, hermana. pasarme por mi mente? ¿Eso que el pueblo de Israel está pasando en este momento, lo viven por desobediencia? Más bien, bueno, sí, sí en parte, pero más bien yo pienso que son los últimos tiempos. Oh, Pero de hecho Israel siempre ha estado en guerra. ok. Nada más que ahorita ya hablar de guerras estamos hablando de mucha tecnología. Ajá, ajá. Tecnología, la cual, y esto es algo interesante, la tecnología que Israel tiene, me atrevo a decir que supera a las del mundo. ¿Por qué? Porque Dios ha dado sabiduría a su pueblo. Es bien sabido que los judíos son los que más premios Nobel ganan en ciencia, en conocimiento.
Entonces, si estamos hablando de una guerra en este momento, pues estamos hablando de algo catastrófico. Ok, Ujú. gracias. No, ¿de qué, hermana? Adelante, hermana Luz. Sí. Bueno, yo con respecto a la pregunta que hizo la hermana Carmen, Adelante, sí. dice aquí que después de la muerte de Otoniel, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y como consecuencia, porque ahí dice muy claro, como consecuencia, Dios permitió que el rey Eglón de Moab los dominara. Entonces sí, es un castigo a su desobediencia. Ujú. Sí, directamente. Se sigue repitiendo ese ciclo, ¿eh? Aún aunque ya vino Cristo Jesús y que sigue la puerta abierta, se sigue cometiendo este ciclo de desobediencia. Ok, gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Dice ahí el segundo punto, y bien decía mi hermana Luz, la ciudad de las palmeras. Era una ciudad hermosa esa, ¿no? ¿Cómo se la imaginan? Ahorita que estaba leyendo esto. Así, hermosa, llena de palmeras por donde quiera. ¿Sí? Imagínense la promesa que Dios les daba, que iban a llegar a una tierra donde fluía la leche y la miel, ¿sí? Y grandes frutos y todo tipo de cosechas, y llegar prácticamente a lo que es un paraíso. Cada vez que leo esas palabras, ciudad de las palmeras, me imagino el paraíso. Me imagino un lugar muy bonito, muy apreciado por el pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, pues cayó también en manos enemigas. Y dice ahí, subyugó a Israel por 18 años. A diferencia de la vez pasada, ¿cuántos fueron? 8 8, años, ¿verdad? Ahora fueron 18 años, ¿sí? De estar subyugados. ¿Qué significa esa palabra subyugados? ¿Cómo la entendemos? Dominados. oprimidos. Dominados, Dominados por ellos. oprimidos, Sometidos. sometidos, con muchas carencias, trabajos forzados, Abusos. abusos. Ajá. Entonces, no era cualquier cosa, pero fíjense, tardaron 18 años. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que uno agarre, o como se dice, la onda y recapacite? Estamos hablando de muchísimos años, 18 años, es prácticamente media vida. Es sumamente interesante esto que se comparte, toda vez que cuando vemos que Jericó, ciudad de las palmeras, fue un obsequio del Señor cuando se conquista las murallas de Jericó, se caen las Sí, murallas de Jericó, para en su momento dar el acceso a la conquista de la tierra prometida por parte del pueblo de Israel. Quiero hacer una acotación en el orden de la ciudad de las palmeras. sí, hermano, adelante. Palmera del hebreo es Tamar, y Tamar viene de la consonante Kaf o Jaf, que quiere decir obediencia. El Señor, en la obediencia de ese recorrido a las murallas de Jericó y de ese último grito a la hora de que caen estas, estaba premiando la obediencia del pueblo de Israel al seguir la estrategia que a Dios había implementado. Es un obsequio del Señor esta ciudad de las palmeras en cuanto a la conquista me refiero. Ujú. ¿Y qué ocurre? Hacemos una analogía de que delante de ti te pongo la bendición y la maldición. Y hemos evaluado precisamente que el porcentaje de lo malo en relación a lo bueno se va hasta 3 veces más cuando se hace lo malo. No por nada, este rey de Moab, Eglón, somete 18 años, que viene de Sade, que es la letra consonante de la justicia. Pueblo de Israel, tú desobedeciste en la ciudad de la obediencia y por ende en justicia te mando ese sometimiento por 18 años. O Ujú. sea, hay una correlación interesantísima de cómo vemos que la palabra de Dios no se contradice y que en ese eslabonamiento de los acontecimientos de la provisión soberana de Dios
la misma historia va registrando eventos de esta naturaleza en los que la obediencia a Dios tiene el poder de estar con Dios. A contrario sentido del desobedecer, lleva a la justicia de Dios. Nada más que eso, quería compartir. Muy bien, hermano. Gracias. Ok, en el primero, segundo, tercero, cuarto punto, Ahod asesina a Eglón. Ahod, quien había escondido una espada de doble filo, engañó a Eglón para estar a solas con él. Aprovechando el momento, Ahod lo asesinó clavándole la espada en el vientre y luego escapó. Es bien interesante la estrategia que Dios utiliza para la muerte de este Eglón. Ajá. No era cosa fácil el entrar hasta el lugar donde estaba y matarlo. Si ustedes leen el pasaje, se acerca, me atrevo a decir que con mucha sabiduría, mucha inteligencia, ¿sí? De tal forma, como decía mi hermano, Marciano, que esperaba el ataque por la mano derecha, ¿verdad? Pero no fue así. De hecho, ocupó la mano derecha para decirle, tengo un mensaje para ti. Y se acerca, ¿verdad? Como que le va a dar un mensaje. Pero ¿cuál era el mensaje? Que ya la otra mano estaba preparada con una pequeña espada de doble filo. Se cree que esta era una espadita pequeña de 30 centímetros. Ajá, no era larga porque si no, sí lo hubieran visto. Era una tipo daga corta de 30 centímetros de doble filo, la cual podía meter fácilmente dentro de sus ropas. Y en el momento que se puede acercar a este hombre, que era obeso, que era muy grueso, ¿sí? Aprovecha la situación, ¿verdad? Y hace uso de la mano izquierda. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Y aquí hay una pregunta y es interesante. ¿Qué pasaría si hubiera sido diestro? ¿Qué hubiera pasado? Pues hubiera estado más complicado, ¿no? Porque ciertamente se toma el tiempo de planear una estrategia para acabar, para poder tener esa ventaja, porque vemos que esa fue la primera parte de un plan, de toda una estrategia, ¿no? Esa es la primera parte. Quizá le hubiera costado más trabajo. Ajá. Y eso me suena a algunas anécdotas que han platicado, algunos testimonios que gente ha platicado. Recuerdo al menos dos. Uno de ellos es una persona que era bajita de estatura, un misionero que era de baja estatura, que fue a hablar a cierto lugar para predicar la palabra, pero dice que cuando llegaron los recibieron con balazos. Y él platica en su testimonio que siempre se quejó con Dios de ser bajito, pero dice que en esa ocasión, este testimonio dice que en esa ocasión sintió la balacera encima de él, que le iban a disparar para matarlo porque no querían predicadores en ese lugar. Él siente cuando está corriendo que una bala le pasa por encima. ¿Sí? Aquí le roza el cuero cabelludo, el cabelludo, ¡pum! Más adelante él, en su enojo, en su reflexión, Dios le muestra el por qué estaba bajito y él concluye diciendo, si hubiera estado más alto, no la hubiera librado. Otro que eran predicadores en una selva, cuenta cómo en un accidente pierde un dedo. Imagínense un hombre blanco, sí, creo que era americano, pierde un dedo y él muchas veces se quejó con Dios, ¿por qué? ¿Por qué perdí el dedo? Cuando va y predica a esta selva, ellos eran caníbales y rápidamente cuando llegaron lo agarraron. No sé si lo han escuchado esta. Lo agarraron. Sí, y ya lo estaban preparando para cocinarlo, para comérselo, pero cuando vieron, le faltaba el dedo chiquito de la mano y en ese momento se acabó la ceremonia. ¿Por qué? Porque no podían presentar un sacrificio
con puro. alguien que le faltaba un dedo. ¿Cómo ven? Y son cosas así que a veces pareciera para nosotros cosas injustas, ¿verdad? Que nos suceden, pero hay un plan divino. Y lo podemos ver claramente aquí en Ahod, ¿verdad? Quizá mucho tiempo se quejó el por qué era zurdo, pero cuando sucede esto, quizá comprendió totalmente el por qué Dios había diseñado de esa forma. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan de lo que digo? Es que en esa época los zurdos eran vistos como inmundos, Ujú, entonces eran menospreciados por todos y nadie quería tener una relación con un zurdo. ujú, Entonces él, digamos que él ya había sufrido como que mucho por el desprecio de su misma raza, ujú, y pues obvio pues sentía muchísimo menos cuando el Señor lo levanta y le piden que vaya a él, pues él también dice, pues cómo me piden ustedes que vaya yo, ¿no? Pero era un plan perfecto de Dios, o sea, Dios, como digo, hace lo que él quiere, con quien quiere, y no es por menospreciar a nadie ni por exaltar a alguien, sino que él precisamente nos da dones y talentos que muchas veces nosotros no entendemos y que a ujú, veces hasta nos quejamos porque tenemos un defecto, entre comillas, pero Dios tiene un plan y un propósito para ocupar nuestra vida. ujú. ¿Recuerdan de Moisés? Sí, que era tartamudo. Era tartamudo. Ok. Ajá. Timoteo, ¿qué Era joven. decía? ¿Perdón? Timoteo, dijo usted, Ajá. que supuestamente pues porque su juventud, porque era un jovencito, Porque era un pues la gente joven. que iba a decirle, ¿no? Ujú. ¿Vale? Entonces nos podemos encontrar así muchos casos en la Biblia, ¿verdad? Y también entre nosotros. Ok. Dice, entonces, fíjense, a pesar de que era zurdo, él pudo dar a través de Dios, a través del Espíritu, eh, tranquilidad al pueblo de Israel. ¿Cuántos años? Allá abajo lo dice. 80. 80 años. 18 años de opresión contra 80 años de paz. ¿Cómo ven eso? Pues que Dios es bueno siempre, ¿no? Pero cuando tú ya estás obedeciendo a Dios como se debe de ser, pues Dios siempre te va a traer esa paz y esa tranquilidad que necesitamos para vivir. Ujú, ujú, Pero también si tú vives en esa desobediencia, ¿cómo quieres tú vivir en paz? Si es muy clara la palabra de Dios. Yo creo que lo más hermoso que el Señor nos pudo haber regalado y que a veces no lo contemplamos como eso, como un regalo hermoso de Dios, y que yo creo que es el arma más poderosa que también nosotros tenemos, porque dice precisamente en Deuteronomio que pone delante de ti el bien y el mal, dice, tú decide. Pero si tú ujú. dice, pero si tú decides por el bien, o sea, por la obediencia, todo esto te va a seguir, tú ni siquiera lo vas a buscar. Entonces, el regalo más hermoso que Dios nos pudo haber hecho a nosotros como personas es que seamos obedientes. Amén. Esa obediencia es el arma más poderosa que tenemos, porque Dios promete fidelidad y abundancia de todo tipo cuando tú eres obediente. Así es. Así es. Correcto. Decía yo en la diapositiva pasada que habían estado en paz 40 años y dije que fue una generación y en esa generación se corrompieron. Ahora imagínense 80 años. Es el doble, doble tiempo para perderse, doble tiempo para hacer enojar más a Dios, doble tiempo para depravarse. Pero lo que hablábamos al principio, ser infieles con Dios, 80 años. Póngale 60. Ok, llegando ahí al versículo 31, no se habla mucho, ¿verdad? El juez Samgar derrota a los filisteos. Vemos ahí que se levantaron los filisteos, ¿verdad? Después de los, ¿quiénes eran? Moabitas. Sin embargo, Dios levanta otro juez. Aunque no lo dice ahí, estamos seguros que vino otra vez el Espíritu de Dios
sobre Samgar, otro juez, y dice nada más, mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, algo que utilizaban para limpiar el arado, liberando a Israel de sus opresores. Una sola persona ocupó Dios para matar a 600 filisteos. ¿Cómo ven eso? ¿Qué querrá decirnos Dios aquí, en este pequeño versículo 31? ¿Puedo opinar? Sí, Ese adelante. poder de Dios. Adelante, hermana Luz. Adelante. Sí. Bueno, yo estudiando, ¿verdad? Porque también no es de mí, ¿verdad? Sino que del estudio de la palabra. Adelante. Que a veces creemos nosotros que nosotros no sabemos nada. O sea, no sabemos nada en el sentido de que yo no sé orar, yo no sé exponer, yo no sé decir, yo no sé hablar enfrente de la gente, yo no sé dar un testimonio, yo no sé. Pero dice ahí que él tan solo con lo que tenía en la mano, y lo que tenía en la mano era una guijada de bueyes. Correcto. Entonces, muy bien. ¿tú cómo puedes matar a esos filisteos? Con lo que tú tienes, con lo que tú tienes, con eso que tú abras tus labios o que dejes que el Señor te use, porque es Amén. lo que el Señor tiene también. Tú vas a hablar y dice ahí que vas a matar a 600 filisteos, a lo mejor no 600, pero sí a uno. Lo vas a lograr, vas a lograr convencer o vas a lograr hablar lo que el Señor ha hecho en tu vida, y todo eso es un testimonio que el Señor ocupa precisamente para eso, para llamar la atención o atraer a una alma nueva y hacer que el diablo se revuelque porque no le gusta que nosotros hablemos. Y así es como nosotros podemos pelear contra el enemigo, hablando siempre de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no quedándonos callados cuando a lo mejor se acerca alguien. A mí me ha pasado que vienen y me dicen, es que me siento mal, me duele aquí o tengo este problema, y pues vienen, hacen su compra y todo, pero dentro de mí está eso de, pues háblale, dile, ora por ella, y así, sinceramente sí me da oportunidad y le digo, mire, no sé si usted me permite orar por usted, yo creo en Así es. Dios, usted ya fue al doctor, el Señor puede hacer algo en su vida, si usted nos permite orar por usted, y nos dicen sí, y oramos por las personas y nos agradecen y te dicen, es que es como algo increíble que alguien ore por ti, pero es lo que Dios quiere, lo que tú ocupas, donde tú estás, en tu casa, con tus vecinos, con el trabajo, en la oficina, en el camión. O sea, el Señor nos pone infinidad de oportunidades para que nosotros hablemos y para que peleemos esta batalla que tenemos que pelear. ¿Y con qué? Así es. Con lo que tenemos en la mano, que es nuestros labios. Correcto. Su mano es la intencionalidad. Nosotros estamos llamados a ser proactivos, agentes activos en la obra del Señor, de tal manera que de la llenura del corazón hablará la boca. Nosotros debemos ser consecuentes en la fe que tenemos, en el bautizo de los que somos acreedores, somos deudores incluso delante del Señor por ese sacramento, y Amén. también tener la disposición de efectivamente estar sometidos a la palabra. Es lo que a estos jueces, a la hora de posarse el Espíritu de Dios en cada uno de ellos, les llevó a hacer lo que hicieron con los medios y con lo poco que el Señor les podría haber dado. Ellos hacían las cosas, pero por el Espíritu de Dios. Amén. Hay una expresión que dice, en lo poco, con lo poco y con lo ajeno, que no es de nosotros, sino que es de Dios, se levantan grandes líderes, Así pero es. que están alineados a la misericordia, gracia y justicia de Dios. Correcto, hermano. Gracias. Hermana Carla, adelante. A mí me pasó una vez, cuando iba a Unifam Coacalco, bueno, yo vivía a la vuelta, entonces siempre donde tenía que pasar estaban unos muchachos que se drogaban, pero pues yo tenía que pasar porque pues era mi camino, ¿no? Que así estuve mucho tiempo, los saludaba, me regresaba. Entonces una vez me llegó a tocar una señora, pero así ya directo a la puerta de mi mamá.
Sí, dígame, dice, es que vengo a buscar aquí porque yo sé que aquí me pueden ayudar. Mi mamá, ¿a qué? ¿Quién es usted, no? Dice, es que lo, yo vine buscando ayuda porque necesito ir, pues, esa palabra, ¿no? A Dios. Y dice que los mismos chicos, los chicos que me veían pasar, los drogadictos, de ahí dijeron, pues yo no busco, pero ahí hay una chica que va al templo cada domingo. Y fue así como la señora llegó Wow. y yo le pude ayudar. Entonces sí me quedé así como de, ok, sí, adelante. Fíjense, cosas que Dios ocupa, ¿verdad? Para hacer su obra. Gracias. Gracias por compartir. Ok, vamos a terminar, pero les invito a que vayamos al Salmo 18. Salmo 18, versículos 31 al 40. Díganme amén, amén cuando lo tengamos, por favor. Salmo 18, versículos 31 al 40. Y al terminarlo de leer, le voy a pedir por favor a mi hermano Marciano si nos despide en oración. Amén. ¿Sí? Ok. Amén. Dice así, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Hasta ahí vamos a leer. Eso es lo que Amén. hace Dios, ¿verdad? En Amén. cada uno de nosotros. Adelante, hermano Marciano, por favor. Claro que sí. Gracias. Altísimo Señor, Padre eterno, Jehová Dios de los ejércitos, hoy agradecidos contigo estamos, Señor Dios, porque tú nos muestras que eres el omnipresente, omnisciente, omnipotente Dios, que por sobre todas las cosas tiene esa soberanía en la cual Él obra de la manera que Él considera para bendición de nuestras vidas y la de nuestros prójimos. Sea hoy la gloria para ti, como siempre ha sido y será, Señor Dios. Nosotros unidos a una sola voz, declaramos que tú eres ese Dios altísimo que gobierna todas y cada una de las cosas que acontecen en nuestro diario hacer, nuestro diario vivir. Sea hoy la oportunidad en esta reunión de los santos en la cual hemos estudiado y escudriñado tu palabra para glorificarte de nueva cuenta, Señor Dios, entendiendo que este es un medio de gracia que tú has puesto para buscar de tu presencia, Señor, de tu divina presencia en nuestras vidas y cumplir el cometido para el cual fuimos creados, que es el de darte la honra, la gloria y la alabanza todos los días de nuestra vida, sometidos en obediencia, Padre Santo, más que en sacrificios y holocaustos, que tú no consideras más el hecho de estar en sujeción a lo que tú has dispuesto a hacer para cada uno de nosotros y en cada una de las áreas y con lo que cada uno de nosotros tengamos, glorificarte, Señor Dios, que eso acarreará para nuestras vidas de esa grande bendición y por extensión a nuestros prójimos, que en el amor que tu amado Hijo Cristo Jesús ha venido a mostrarnos, Señor Dios, podemos llevar a la obra día a día. Gracias te damos, Señor Dios. Te pido que a todos y cada uno de mis hermanos les des llegada la hora, un descanso reparador, tranquilo, lleno de paz y en tu gracia y misericordia. Al día de mañana, al abrir los ojos, digamos de nueva cuenta, gracias Padre Santo por un nuevo día. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues Amén. nada más vimos capítulo 3, nos faltó el 4, entonces estudien el 4, el 5 y el 6, por favor.
Ajá, ahí está la tarea, pueden tomarle captura. Ok, que Dios les bendiga, que tengan bonita noche. Hasta mañana igualmente. Sí, que Dios Que les Dios bendiga. les bendiga. Noche. Gracias, nos vemos el viernes en la oración. Primero Dios, hasta el Gracias. viernes. Dios les bendiga.